punto de vista del español, eso es sintáctico, ¿ya? La semántica, en cambio, también se conoce como el estudio del significado porque lo que hace es estudiar los signos con lo que refieren. Y esto a lo que refieren puede ser entidades empíricas o factuales como el computador que yo tengo frente a mí en estos momentos, la mesa en la que estoy apoyada, pero también pueden ser entidades ideales o abstractas como es el caso de las normas jurídicas, las posiciones jurídicas que vimos en la unidad 3, todo este tipo de mundo ideal o abstracto que está conformado por las entidades que componen el derecho, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de semántica, no tengo que reducirme o quedarme con la cuestión solamente factual, sino también yo podría hablar de semántica para hablar de cómo las palabras, cómo los signos son utilizados para hablar de entidades ideales o abstractas, como es el caso de las normas, ¿ya? Y finalmente la pragmática, que es el estudio de los signos con las personas que los utilizan, también con el contexto en el que son utilizadas y por lo tanto aquí estudiamos todo lo que tiene que ver con las funciones del lenguaje, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta distinción, lo que nos interesa para el examen es de las tres, porque ahí está la unidad, o sea, la clase 7 que también es sobre dirección de ajuste, entonces voy a volver sobre eso, pero de esta clase lo que importa es justamente esta distinción que la utilizamos durante todo el semestre, que es entre función descriptiva y función prescriptiva del lenguaje. Cada vez que yo hable de funciones del lenguaje, estoy hablando de pragmática, ¿ya? Entonces, la función descriptiva es aquella que se utiliza para informar, describir, como dice su nombre, o dar cuenta de algo, ¿ya? De información, de cualquier cosa que un emisor quiera transmitir a un receptor. Entonces, por ejemplo, esto no entra, pero nosotros sabemos que el primer Wittgenstein, ¿cierto? Estaba preocupado justamente de describir el mundo y entonces estaba preocupado se enfocaba mayormente en la función descriptiva del lenguaje. También los enunciados descriptivos, esto es muy importante, son verdaderos o falsos dependiendo de si se ajustan o no a la realidad que describen. Entonces, si yo formulo un enunciado que se corresponde con la realidad, como el que está ahí, ¿cierto? La Facultad de Derecho de P está ubicada en República 105, eso es verdadero porque da cuenta de manera fidedigna de cómo es la realidad. Si ese enunciado dijera, por ejemplo, la Facultad de Derecho UDP está ubicada en no sé, Recoleta 105 por decir algo, eso obviamente es falso porque no se ajusta a la realidad, ¿ya? Y la otra gran función importante es la prescriptiva, que, como sabemos, lo que tiene por objetivo es dirigir, modificar o influir en el comportamiento de las personas, ¿ya? Del destinatario. Y los enunciados que se formulan en función prescriptiva, y el caso más importante o paradigmático de función prescriptiva son las normas, obviamente no pueden ser calificadas de verdaderas o falsas porque no tienen por objeto describir nada, sino que podemos juzgarlas de válidas e inválidas, eficaces, ineficaces, justas, injustas, etcétera, etcétera, pero no verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces, esta distinción es importante, nosotros la vimos en la primera unidad, después la volvimos a ver en la unidad 3 a propósito de los tipos de enunciados que tenemos el discurso de las normas, ¿cierto? Que es función prescriptiva y también tenemos el discurso de la ciencia jurídica, que es función descriptiva, porque ellos formulan proposiciones normativas que son enunciados sobre normas, ¿cierto? Y esos enunciados son descriptivos, ¿vale? Ya, eso es esta es de la primera clase, eso es lo más importante para enfocarse en el estudio. Ahora voy con la clase número 6, que es la distinción entre discurso descriptivo y prescriptivo, que obviamente está en esta misma línea. Y en esta clase lo que hicimos fue profundizar en las diferencias entre el discurso descriptivo y prescriptivo o entre enunciados descriptivos y enunciados prescriptivos a partir de justamente las tres dimensiones del lenguaje que ya conocemos, que son la pragmática, la semántica y la sintaxis, ¿ya? Entonces, la que importa para estudiar es la semántica y la pragmática. La sintaxis aquí no importa tanto. Entonces, cuando yo
trazo la distinción entre enunciados descriptivos y enunciados prescriptivos desde el punto de vista pragmático. Ya veíamos al final, ¿cierto?, de la otra diapositiva, que yo estoy pensando en funciones del lenguaje o también estoy pensando en actos de habla. En el fondo, ¿qué es lo que yo hago con esas palabras? Por ejemplo, ¿qué hago cuando emito una norma? Quiero dirigir el comportamiento de otra persona. ¿Qué hago cuando describo algo? Justamente entrego información sobre algo, ¿ya? Esos son actos de habla o actos de lenguaje. Entonces, entre enunciados descriptivos y prescriptivos yo puedo trazar justamente esta distinción en el nivel pragmático para aludir a que son actos de habla diferentes, ¿ya? Entonces, em, esto es lo que justamente tiene, a ver, es como algo que permite distinguir entre tipos de enunciados, pero a la vez tiene un problema que es que efectivamente un mismo enunciado yo podría utilizarlo para hacer dos cosas. O por ejemplo, un mismo enunciado desde el punto de vista sintáctico yo podría utilizarlo para describir, pero también para prescribir. ¿Y cómo voy a saber si hace una u otra? Porque nunca puede hacer las dos. Esto es muy importante. Nunca puede describir y prescribir al mismo tiempo. ¿Cómo sé si hace una u otra? Bueno, por ejemplo, atendiendo al contexto, ¿ya? Si yo, por ejemplo, estoy en una sala de clases y lo dice un profesor, obviamente sé que eso es una orden y por lo tanto está cumpliendo un acto de lenguaje prescriptivo. En cambio, si por ejemplo estoy hablando con mis compañeros y estamos hablando de las normas jurídicas vigentes, por ejemplo estamos en penal y estamos hablando del Código Penal, yo sé que ahí mi compañero no está actuando como autoridad normativa, sino que él me está informando sobre la existencia de una norma y por lo tanto ahí está cumpliendo otro acto de lenguaje, ese mismo enunciado, que es un acto de lenguaje descriptivo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista pragmático, la diferencia entre enunciados descriptivos y prescriptivos tiene que ver con la función del lenguaje que se lleva a cabo, como veíamos en la diapositiva anterior, o, que es lo mismo, los actos del lenguaje que se llevan a cabo. O sea, en un caso se describe y en el otro caso se prescribe. ¿Ya? Esa es la distinción pragmática. La semántica. Esta es la que es un poco más compleja, pero simplemente porque aquí hay que hacer una distinción entre lo que sería el sentido y la referencia, que es algo que también lo vimos se veía en la unidad, en la clase 1, pero en realidad no es tan importante para el examen, ¿ya? Entonces, lo que es más importante es simplemente entender la distinción en el nivel semántico. ¿Qué quiere decir cuando yo trazo una distinción en el nivel semántico entre enunciados descriptivos y prescriptivos? Que el significado de cada uno de esos enunciados es diferente, ¿ya? ¿Por qué es diferente? Porque justamente en el caso de lo descriptivo, el significado tiene estas características, o sea, pretende corresponderse con la realidad. Tiene una dirección de ajuste palabra a mundo, ¿ya? En cambio, los enunciados prescriptivos tienen un significado prescriptivo porque justamente no describen nada, sino que pretenden modificar o guiar la conducta del destinatario y por eso tienen una dirección de ajuste diferente, que es mundo a palabra, ¿ya? Entonces, la dirección de ajuste es importante porque justamente me permite distinguir entre estos dos tipos de enunciados. Si yo tengo un enunciado descriptivo, es porque es lo que yo digo pretende adaptarse a cómo es el mundo, para que sea verdadero, obviamente, ¿cierto? En cambio, en un enunciado prescriptivo, todo lo contrario, pretendo que el mundo se adapte al lenguaje en el caso que yo quiera que esa orden se cumpla. Si yo, por ejemplo, le digo a todos ustedes, todos prendan sus cámaras, eso es una orden. ¿Qué quiero hacer con eso? Que ustedes adapten su conducta a mi orden y por lo tanto yo ahí voy a querer que el mundo cambie, ¿cierto? Que el mundo cambie de una manera que ahora se adapte a la orden que yo estoy dando, al lenguaje que estoy utilizando, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista pragmático, la distinción entre enunciado descriptivo y prescriptivo es que son funciones del lenguaje diferentes y actos de habla diferentes y en el caso semántico, la distinción semántica es que son significados diferentes porque, por ejemplo, en el caso de los enunciados descriptivos, tienen una función que es representar la realidad, o sea, quieren describir, y en el caso de las normas lo que quieren hacer es dirigir comportamiento, ¿ya? Y eso puede ser trazado como una cuestión de tipo semántica porque
justamente, por ejemplo, Guastini, que es el autor que nosotros estudiamos acá, dice que eso condiciona una diferencia en el significado, ¿ya? No es solo una cuestión de acto de haga, no es solo qué hago con esas palabras, sino también cuál es el significado que estoy expresando, ¿ya? Entonces, por eso la distinción es semántica también, ¿vale? Preguntas hasta acá. Ya, porque eso es toda la unidad uno, o sea, eso es lo más importante de la unidad uno. Entonces, ahora vamos con la unidad 2. La unidad 2, lo más importante es, bueno, empezar con la tesis ontológica tradicional, que, no, antes, perdón, antes de eso, me queda von Wright. Em, las, los diferentes sentidos de la expresión norma. Aquí los que están presentes, conectados, yo les digo el tiro que hay una pregunta específica de esto, ¿ya? Así que estudienlo bien, porque hay una pregunta en la que es justamente relativa a dar cuenta de estos tres tipos o sentidos de la expresión norma en von Wright. Reglas definitorias o determinativas, reglas técnicas y prescripciones, ¿ya? Entonces, todo lo otro anterior, la lógica, eso, bla, 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 eso no entra, ¿vale? Entonces, primer sentido de la expresión norma. Von Reed dice, las reglas definitorias o determinativas. ¿Qué son? Son aquellas que determinan, por eso se llaman así, o definen una actividad. Esto es lo que nosotros en la unidad uno lo vemos con ser y las reglas constitutivas. Es exactamente lo mismo, o da cuenta de la misma intuición, ¿ya? Entonces, como son reglas que definen una actividad o determinan una actividad, son justamente reglas que constituyen esa actividad, ¿cierto? Fuera de esa actividad no tiene sentido hablar de estas reglas. Y el ejemplo paradigmático es justamente las de los juegos, porque nosotros sabemos que para jugar un juego yo tengo que seguir esas reglas. Si yo no sigo esas reglas, no voy a jugar el juego en cuestión. Por lo tanto, esa es la gracia que tienen este tipo de reglas, ¿cierto? Y además regulan conductas o definen, mejor dicho, conductas que no existen por fuera de la regla. Todo esto que dice Searle también es útil para estudiar o entender las reglas definitorias, ¿ya? Entonces, las reglas de la gramática, la de los juegos, el cálculo lógico, son todos ejemplos de este tipo de reglas. Segundo, las reglas técnicas son reglas que indican un medio para alcanzar un determinado fin. Entonces, todas aquellas reglas que nos dicen qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar un objetivo, esas son reglas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, todas las instrucciones de uso son reglas técnicas. Si yo, por ejemplo, quiero armar un mueble, tengo que seguir las instrucciones que salen en el folletito que viene con el mueble, ¿ya? Para armar las piezas, donde están indicados dónde van los tornillos, todo eso. Las de las recetas también son ejemplos clásicos de reglas técnicas, ¿ya? Una cuestión importante que tienen las reglas técnicas es que tienen una proposición anancástica detrás. ¿Qué quiere decir que tengan una proposición anancástica? Es que las reglas técnicas viven en el mundo de lo normativo, porque son reglas, ¿cierto? Son normas, pero tienen como otra cara de la moneda que son las proposiciones anancásticas que viven, por así decirlo, en el mundo de lo descriptivo, ¿ya? Y siempre una regla técnica eficaz va a tener como trasfondo una proposición anancástica verdadera. Entonces, si yo, por ejemplo, en el ejemplo que da von Reed es, si quieres hacer habitable la cabaña, enciende la calefacción, eso es una regla técnica porque me dice qué tengo que hacer, o sea, cuál es el medio que yo tengo que llevar a cabo para obtener un fin. En este caso, hacer habitable la cabaña. Esa es mi regla técnica. Si yo quiero hacer habitable la cabaña, voy a encender la calefacción. Si no la quiero hacer habitable, no la voy a encender. Da lo mismo. Eso queda a discreción del destinatario. La proposición anancástica que está detrás es justamente una proposición porque es un enunciado descriptivo, ¿ya? Y en este caso entonces va a decir algo así como prender la calefacción o subir la temperatura de la cabaña es condición necesaria, eso es descriptivo, de hacer habitable la cabaña, ¿ya? ¿Por qué está esta relación entre lo eficaz y lo verdadero? Porque si efectivamente es un hecho que si yo subo la temperatura de la cabaña, la cabaña va a ser habitable, entonces obviamente la regla técnica va a ser eficaz si yo hago eso, ¿ya? Lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo estoy armando un mueble. Si usted quiere armar el mueble para poner la tele, tiene que armar, por ejemplo, primero la base, ¿ya? Esa es la regla técnica.
¿Cuál es mi proposición anancástica? Poner la base del mueble es condición necesaria para poder armar el mueble completo, ¿ya? Entonces eso, como esa proposición es verdadera, o sea, es algo que se ajusta como es el mundo, después, cuando yo lo llevo a la otra cara de la moneda, que es la regla técnica, ¿verdad? Va a ser eficaz si efectivamente yo cumplo con esos requisitos, ¿ya? Entonces, esto igual es importante porque en esta pregunta obviamente hay una cuestión relativa a identificar una proporción ancástica, etcétera, etcétera, ¿ya? Y finalmente las prescripciones. Las prescripciones son aquellas que, si bien Fonrit no da una definición expresa, ¿cómo las identifica? Por los elementos que tienen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen? La autoridad normativa. ¿Por qué? Porque emanan de alguien que quiere guiar la conducta de otra persona. Esa es la autoridad normativa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las leyes del Estado, la autoridad normativa es el legislador normalmente, o la autoridad que tenga la competencia para dictar normas. Están destinadas a un sujeto normativo, o sea, a quién se dirigen, quién es el sujeto que yo quiero que dirija su conducta. Entonces, por ejemplo, en las leyes del Estado, los sujetos normativos son todos los habitantes de la República, ¿ya? Si yo, por ejemplo, diera una orden en la sala de clases, yo soy la autoridad normativa y ustedes son los sujetos normativos porque son los destinatarios, ¿vale? Otro elemento importante es que normalmente para dar a conocer la prescripción, o sea, en el fondo para que el destinatario conozca qué es lo que se espera de él, se va a promulgar, o sea, se va a dar a conocer la prescripción. Ya en el fondo se va a expresar mediante el lenguaje. Recuerden que aquí yo en clase les decía, esto no es promulgación en el sentido tan específico del término como lo usamos en el proceso de formación de la ley en Chile. Es mucho más amplio, es simplemente dar a conocer, o sea, expresar mediante palabras, en un texto, etcétera, ¿ya? Y el otro elemento característico es el de la sanción, que puede o no estar, pero muchas veces funciona como motivación de conducta, ¿cierto? Si yo quiero que se cumpla esta prescripción, entonces le voy a añadir una sanción o por lo menos una amenaza de sanción en el caso de que no se cumpla, ¿vale? Ya, esto es FONRIT y miren, me voy a saltar, antes de ir a la tesis ontológica tradicional, para seguir el hilo, a la clase 18 en la cual vemos los elementos de las prescripciones en FONRIT, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de esto y esto es algo que justamente entra en el examen. Entonces, las prescripciones, además de todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Que tienen una autoridad normativa, tienen un sujeto normativo, se promulgan y muchas veces tienen sanción, además de eso, tienen algo que FONRIT denomina el núcleo normativo. ¿Qué es el núcleo normativo? Es una estructura lógica, ya, o sea, es algo como que compone a la prescripción y que tiene en común con otros sentidos de la expresión norma, pero eso es algo muy discutible, ¿ya? Entonces, núcleo normativo se compone de tres elementos: el carácter, el contenido y la condición de aplicación. ¿Qué es el carácter? Esto lo repetí muchas veces durante el semestre y es muy importante en el caso de las prescripciones o normas regulativas. Es que las normas prescriptivas dirigen el comportamiento diciendo que algo es obligatorio, prohibido o permitido. Este es el carácter. En el fondo, estas tres posibilidades, ¿ya? Si la norma dice que algo se debe hacer, entonces tiene un carácter obligatorio. Si la norma dice que algo no se debe hacer, tiene un carácter prohibitivo. Y si la norma da libertad para hacerlo, entonces tiene un carácter permisivo, ¿ya? Esos son los tres caracteres deónticos u operadores deónticos, también se denominan, de las normas, ¿vale? Contenido es lo que la norma regula, o sea, lo que me dice que tengo que hacer o no hacer o que estoy facultado de hacer, ¿ya? Pueden ser acciones, actividades, pueden ser varias cosas. Incluso recuerden que con la estructura condicional que veíamos en esta misma clase, pero al principio, pueden ser estados de cosas, ¿cierto? Pueden ser cosas que no necesariamente dependen del ser humano, ya puede ser muy amplio, pero eso no es tan importante, ¿ya? Entonces, el contenido es aquella conducta en el fondo que está regulado por la norma. Si yo digo, por ejemplo, obligatorio, todos ahora encender sus cámaras, el carácter es obligatorio y el contenido es encender las cámaras, ¿ya? Porque eso es lo que yo estoy regulando. Y finalmente, la condición de aplicación
es lo que tiene que darse para que se pueda aplicar la norma. En el fondo, es aquella circunstancia que tiene que darse o que tiene que ocurrir para que yo pueda aplicar la norma. Si yo, por ejemplo, aquí les digo, obligatorio todos ahora encender sus cámaras, la condición de aplicación es que justamente estén todos frente a la posibilidad de encender la cámara. Si yo, por ejemplo, diera esa orden y no sé, pues voy en el metro, no tendría mucho sentido dar esa orden porque la condición de aplicación, ¿cierto? No se da porque básicamente nadie está conectado a una reunión o algo así. Entonces, la condición de aplicación es lo que tiene que darse para que se pueda aplicar la norma. Y esto es importante porque nos permite distinguir entre dos tipos de normas, las hipotéticas y las categóricas. Las hipotéticas son aquellas que establecen una condición adicional que tiene que darse para que yo pueda cumplir la norma. Entonces, ahí en el ejemplo, si arriendas una casa, firma un contrato. ¿Cuál es la condición de aplicación? Arrendar una casa, ¿ya? En cambio, en las categóricas, la condición de aplicación está implícita. Si ahí decimos firma un contrato, ¿cuál es la condición de aplicación? Estar en una situación frente a la posibilidad de firmar un contrato. Solo eso. No dice si es que arriendo una casa, si me subo al transporte público, si vendo una casa. No dice nada, ¿ya? Entonces, esta distinción, el último elemento del núcleo normativo es lo que nos permite distinguir entre normas hipotéticas o también se llaman condicionales, porque justamente establecen una condición adicional, ¿cierto? Y las categóricas que son aquellas que dan una orden directa. Entonces, todas, por ejemplo, las normas morales o las de los 10 mandamientos, estas, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y madre. Todas esas son categóricas, porque únicamente dicen qué es lo que hay que hacer, ¿ya? No dicen, no añaden ninguna condición adicional como el caso de si arriendas una casa, haz tal cosa, ¿ya? Bien. Eso es lo más importante de von Reed, además de lo que vimos antes. Entonces, por ejemplo, esto de la autoridad normativa, la distinción teóno-oposición no es tan importante, la canción tampoco, ¿vale? Ya. Vamos ahora con la tesis ontológica tradicional. La tesis ontológica tradicional, lo importante para para entender cómo opera es obviamente la distinción entre dos tipos de entidades, ¿cierto? Entidades ideales o abstractas, que son aquellas que existen en un modo absoluto porque no dependen del tiempo y del espacio, no dependen de que alguien las cree, son como ideales, ¿cierto? Y las entidades factuales o concretas, que son todas aquellas que puedo localizar en el tiempo y el espacio, que las puedo percibir a través de mis sentidos, que dependen de actos humanos o de condiciones sociales, físicas para poder existir, ¿cierto? Entonces, ejemplos clásicos de entidades ideales son los números, las fórmulas matemáticas, los teoremas, todo esto, y de entidades factuales, todo lo que existe en el mundo empírico, o sea, esta mesa que yo tengo aquí, la tacita de té que tengo acá al lado, nosotros como personas, los enunciados que están en un texto, las oraciones, si ustedes están tomando nota ahora en un cuaderno o en su computador, esas grabaciones, todo eso es factual, ¿ya? Segunda cosa muy importante, y esto es justamente lo que permite entender por qué el positivismo, por qué Kelsen, podrían desafiar la tesis ontológica tradicional, es que ninguna entidad puede ser ideal o factual al mismo tiempo, o sea, solamente puede pertenecer a uno de estos dos mundos, ¿ya? O sea, en el fondo, si es uno, no puede ser lo otro. Y la otra característica muy importante es que no se pueden combinar propiedades de de dos entidades en una misma entidad. O sea, si yo, por ejemplo, digo que algo tiene existencia ideal, no puedo atribuirle condiciones de existencia empíricas, porque eso supondría atribuirle características de una entidad factual, ¿ya? Entonces, esos son los elementos más importantes. Dos grandes grupos, dos tipos de entidades. Ninguna entidad puede ser las dos cosas al mismo tiempo y ninguna entidad puede reunir características de los dos tipos de entidades. Si es ideal, solo tiene condiciones de existencia ideales. Si es factual, solo tiene condiciones de existencia factual. ¿Ya? Ahora, en el caso del positivismo jurídico y en el caso de los autores que nosotros hemos visto en el curso, ellos desafían la tesis ontológica tradicional porque, veamos por ejemplo el caso de Kelsen. Kelsen dicen que la norma es un deber ser.
Ese deber ser es ideal o abstracto, está en un mundo normativo que él se denomina el mundo del deber ser, ¿ya? El mundo del Solen. Ese mundo justamente tiene características de las entidades ideales, pero al mismo tiempo reconoce que para que una norma exista, tiene que llevarse a cabo un acto de voluntad que lo lleve a cabo. Por lo tanto, a una entidad ideal, que es el caso de las normas jurídicas, le estamos atribuyendo condiciones de existencia de las entidades factuales, que es, por ejemplo, que alguien las dicte, que alguien las diga, que alguien las grabe en un texto, cualquiera de esas condiciones de existencia, ¿ya? Entonces, por eso el caso de Hart también es un desafío porque Hart dice que las normas jurídicas son pautas de conducta. Y esa idea de pauta de conducta también puede ser capturado mediante la noción más ideal o abstracta, ¿vale? Pero al mismo tiempo dice que las normas jurídicas existen porque hay un aspecto interno que es una actitud crítico-reflexiva y eso es una cuestión empírica, ya es una actitud, como dice la expresión, que tienen las personas hacia las normas, ¿vale? Ya. Eso entonces tiene que ver con la tesis ontológica tradicional, y son lo más importante. Ahora, Kelsen, de todo lo que vimos con Kelsen, lo más importante es la distinción entre norma y acto de voluntad, ¿ya? Como les advertía recién, las normas jurídicas existen en el mundo del deber ser, tienen una existencia ideal. Y los actos de voluntad de los cuales depende la norma son actos que están en el mundo del ser o en el mundo de las entidades factuales, ¿ya? Ahora, Kelsen va a decir que las normas jurídicas dependen de actos de voluntad y para esto distingue entre dos sentidos del acto de voluntad, un sentido subjetivo y un sentido objetivo. El sentido subjetivo es el que le dan los individuos. Si yo, por ejemplo, llevo a cabo un acto, yo le doy un significado porque, por ejemplo, estoy buscando realizar algo. Pero ese acto va a tener un significado jurídico únicamente si hay una norma que le da ese significado. Y ese es el sentido objetivo, ¿vale? Es el significado que tiene ese acto en virtud del derecho. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo un testamento para cuando me muera, por escrito, obviamente, firmado por escritura pública y todo, con testigos, cumpliendo todos los requisitos. ¿Cuál es el sentido subjetivo que tiene este acto? El, obviamente, disponer de mis bienes para cuando yo me muera, ¿ya? Pero únicamente esto es un testamento porque hay una norma en nuestro sistema jurídico que dice que alguien puede disponer de sus bienes de esa forma y puede, cumpliendo los requisitos, dejar un testamento. Si no hubiera una norma que le da ese significado a estos actos que yo estoy realizando, entonces claramente ahí no habría un acto jurídico o no habría un acto conforme a derecho, porque para que un acto tenga estas características tienen que confluir el sentido subjetivo y el objetivo, ¿ya? Y esto es muy importante en el caso, esto es muy, o sea, ¿cómo tiene sentido esto? Por la norma hipotética fundamental. O sea, el último caso, ¿cierto? Para entender cómo funciona la validez del sistema jurídico, yo voy a saber que en Chile existe el testamento y se puede otorgar testamento válido porque hay una norma que lo dice. Y ahí voy a tener que buscar la norma superior, dónde están los requisitos, bla, 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 y hasta para no irme a un regreso al infinito, voy a tener que suponer en último término una norma fundante básica que es justamente la que permite leer o interpretar todos los actos jurídicos en esta doble dimensión, ¿ya? Un sentido objetivo y subjetivo. Entonces, lo importante acá, como les decía, es cuando estudien o si están estudiando, poner el énfasis en la distinción entre la norma como un deber ser, como algo que existe en este mundo ideal que busca que alguien actúe de una determinada forma, pero eso existe únicamente porque hay un acto de voluntad que se produjo en el mundo del ser, ¿ya? O en el mundo de los hechos y en virtud del cual esa norma llega a existir, ¿vale? Ya, eso es lo más importante de esta clase. Después, en la clase de las funciones de las normas, lo más importante es, obviamente, captar bien en qué consisten las funciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto tiene mucha relación con lo que ya vimos en von Reed.
Si la norma se da para que algo se haga o algo es obligatorio, entonces una norma ordena obliga. Si la norma se da para que alguien no haga algo, entonces es una norma que prohíbe. Si una norma faculta a producir ciertos resultados o efectos, entonces justamente es una norma facultativa, ¿ya? Y recuerden que tenemos una distinción entre permitir en sentido positivo y negativo, que permitir en sentido positivo es cuando expresamente hay una norma jurídica que dice que algo se puede hacer, y el permiso en sentido negativo, que es cuando no hay una norma que lo prohíba, ¿cierto? Entonces la conducta en ese caso está permitida en un sentido negativo o débil porque simplemente no hay una norma que prohíba esa conducta, ¿vale? Así que eso es de esta clase, tienen que saber bien que aquí en el fondo hay distintos caracteres a la FONRIP, ¿ya? Un carácter prohibitivo, un carácter obligatorio y un carácter permisivo. ¿Qué más? De la clase 12, que es la de el orden normativo coactivo, ya, lo que entra aquí es la parte final, las normas no independientes, ¿ya? Y esto justamente está relacionado con lo que estamos anteriormente, recién, porque recuerden que para Kelsen lo más importante es la sanción. Por lo tanto, todas las normas jurídicas anteriores, sobre todo las que obligan y prohíben, normalmente tienen aparejada una sanción. Pero hay otras normas que no tienen aparejadas sanciones y que se las llama no independientes porque dependen, ¿cierto?, de una norma que impone sanciones. ¿Y cuáles son los tipos de normas no independientes? Justamente todas estas, ¿cierto? Normas que obligan pero no imponen sanciones, permisos en sentido positivo, o sea, son aquellas que justamente establecen que algo se puede hacer, las normas derogatorias que restringen el ámbito de validez de una norma porque dicen que una norma ya deja de producir efectos, las normas que faculta, que son las normas de competencia o normas, sí, normas de competencia como las vimos nosotros en la unidad 2, y las normas interpretativas que son aquellas que fijan el contenido o alcance de otras normas o otros términos utilizados en otras normas, ¿ya? Bien. Miren, me quedan 3 minutos, así que voy a hacer otro link y se los voy a mandar por un anuncio en Canva, porque queda un poquito, entonces para que no quede a la mitad, ¿ya? Así que les hago el link y se los envío por anuncio en Canva ahora, ¿vale? Nos vemos. Entonces, Hart. De la primera clase de Hart, lo más importante es enfocarnos en el aspecto interno y el aspecto externo, ¿ya? Recuerden, como contexto, que Hart critica dos modelos de normas existentes hasta ese momento, que era el modelo de Austin y el predictivista de los realistas, que como yo les decía en las últimas clases, por ejemplo, Ross adhiere a un modelo de este tipo. ¿En qué consisten? Bueno, Austin ve las reglas o las normas como órdenes respaldadas por amenazas, ¿cierto? Entonces hay un soberano, que en este caso es el Estado, que dicta normas y hacia un súbdito grupo de personas y para que estas personas se adecúen a esa orden o a esa regla, entonces el soberano los amenaza con una sanción. Y el otro modelo es el predictivista, que es supuestamente que las normas funcionan como predicciones de cómo van a resolver los jueces los casos, ¿ya? Entonces, Hart está en desacuerdo con estos dos tipos de formas de ver las normas. ¿Por qué? Porque él dice, las normas jurídicas, bueno, las reglas sociales, pero obviamente las normas jurídicas también, porque son reglas institucionalizadas, tienen dos elementos o dos aspectos que en el fondo funcionan como condiciones de existencia, ¿ya? Primero, un aspecto externo que es la regularidad de conducta en un determinado grupo social, o sea, que las personas actúen de una manera determinada y similar frente a determinadas circunstancias. Esto es externo porque justamente consiste en percibir una conducta, en percibir cómo las personas actúan, ¿ya? Pero esto no es suficiente para explicar cómo funcionan las reglas y las normas porque además
el aspecto externo, o sea, la regularidad de conducta, existe lo que Hart denomina el aspecto interno de las reglas. Y el aspecto interno tiene que ver con cómo los individuos ven en las reglas una motivación o una pauta de conducta obligatoria, ¿ya? ¿Y en qué se traduce este aspecto interno? En lo que Hart denomina una actitud crítico-reflexiva. O sea, las personas ven en esta regla un criterio para actuar. O sea, si hay una regla vigente, saben que tienen que actuar conforme a ello, no por el miedo a la sanción, no por la amenaza de una sanción o porque un juez la va a ocupar en un caso futuro, sino porque hay algo así como una idea de obligación o de obligatoriedad, ¿ya? Y esto es justamente lo que es capturado por el aspecto interno, ¿vale? Entonces el aspecto interno es lo que permite justamente formular, por ejemplo, críticas ante la desviación de una regla. Si hay una regla social vigente y un grupo de personas o una persona se desvía de esta pauta de conducta, cuando el resto reacciona de manera negativa a ese desvío, eso es porque justamente hay un aspecto interno, porque no es solo regularidad de conducta o poder observar lo que se está llevando a cabo, sino también justamente esta idea de obligación, ¿ya? Em, También, por ejemplo, el caso de que, o sea, la posibilidad de formular críticas ante ese desvío y además que esas críticas están justificadas, ¿vale? Están justificadas porque obviamente hay una regla que se entiende obligatoria en este grupo social, ¿ya? Y esto también se manifiesta en un vocabulario específico, normativo, que logra capturar esta dimensión. Cuando digo, yo debo hacer tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa, es obligatorio comportarse así, eso captura la dimensión interna o el aspecto interno de las reglas, ¿vale? Y esto está muy vinculado con una distinción que utiliza Hart, que es la distinción entre verse obligado y estar obligado. Ya, esto igual entra, hay una pregunta sobre esta. Entonces, reglas primarias y secundarias. Ya. Em, La distinción entre estar obligado y verse obligado es justamente en relación a el aspecto interno. Cuando hay un aspecto interno es porque las personas no solo se ven obligadas, puede que se vean obligadas, pero sobre todo es que están obligadas, ¿ya? Entonces, verse obligado es lo que ocurre en el modelo de Austin. Es como la gente ve que hay una norma dictada por el Estado, en este caso por el soberano, em, sabe que hay una sanción en el caso que no lo haga y como no quiere arriesgarse a que lo sancionen, entonces actúa conforme a la regla. Y entonces aquí la persona se ve obligada a actuar, ¿ya? Por eso, Hart compara el modelo de Austin con las órdenes dadas por un asaltante, que es como lo mismo que si a mí yo voy caminando por la calle y me asaltan y me dicen, entrégame el celular o todo lo que tengas, yo me veo obligado a entregar todo lo que tengo porque tengo miedo de que me hagan algún daño, ¿ya? Pero esto no es lo que pasa con las reglas sociales y menos con las normas jurídicas. Cuando hay una norma jurídica, yo no solo me veo obligado, sino también estoy obligado. ¿Y por qué estoy obligado? Porque justamente hay una norma, o sea, hay una regla que pretende funcionar como pauta de conducta porque tiene estos elementos que hemos visto, el aspecto externo y el aspecto interno, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, yo estoy obligada a corregir los exámenes en 5 días corridos, no es que yo solamente me vea obligada porque no quiero que me reten desde la Secretaría de Estudios, sino que también yo estoy obligada porque hay una regla en el reglamento o hay una norma en el reglamento que dice que los exámenes se tienen que corregir en el plazo de 5 días corridos, ¿ya? Entonces yo, si digo estoy obligada a corregir los exámenes, es porque justamente tengo una obligación de hacerlo, ¿ya? Y por eso, entonces, el modelo de Austin de las órdenes respaldadas por amenaza nos logra dar cuenta de esta distinción, ¿ya? Y justamente el estar obligado captura la dimensión interna, ¿cierto? El aspecto interno de las reglas, porque si es que yo estoy obligado es porque justamente no es solo esto una conducta observable o un comportamiento que yo pueda ver, sino porque justamente estoy dando cuenta de esta otra dimensión de las normas que es por qué obligan, ¿ya? O por qué la gente actúa conforme a las reglas, independiente de que haya una sanción o no haya una sanción, ¿vale? Ya, eso es lo más importante de esto. Punto de vista interno, externo.
Déjenme ver, déjenme recordar si entra o no entra. No estoy segura. Les digo el tiro. Sí, ya. Punto de vista interno-externo también. Entonces, esta distinción obviamente está muy vinculada con el aspecto interno-externo. Es como llevarlo a a la cuestión desde el punto de vista de cómo yo puedo dar cuenta de las normas, ¿ya? Entonces, si las normas jurídicas se componen de un aspecto interno, externo y externo, interno y externo, yo obviamente podría adoptar dos puntos de vista para observar o dar cuenta de las normas, la del punto de vista externo y la del punto de vista interno que justamente refleja el aspecto interno. Entonces, cuando yo me sitúo en el punto de vista externo, solamente doy cuenta del aspecto externo, o sea, de la regularidad de conducta, ¿vale? Y como sabemos, esto se divide en dos, el externo extremo, el que solo ve comportamientos, o sea, ve que la gente actúa de una determinada forma, pero nada más. El externo moderado, en cambio, no solo ve regularidades de conducta, sino también sabe que hay una regla que es seguida y es respetada por esos individuos, pero él mismo no las acepta, porque no está obviamente en el punto de vista interno. Y el punto de vista interno es quien asume justamente quien ve las reglas como pautas de conducta obligatorias, ¿cierto? Entonces, esta distinción nosotros la volvimos a utilizar en la unidad 3 porque el punto de vista externo moderado es el que normalmente utiliza la ciencia jurídica y la dogmática jurídica. Ellos, al describir el derecho, ¿cierto? Dan cuenta de, por ejemplo, comportamientos de los jueces, por qué fallan de esa determinada forma, y sabe que lo hacen porque hay una regla que los obliga a razonar así o a fallar así. Pero están describiendo el derecho, ¿cierto? Y están describiendo cómo funciona. Ahora, en cambio, por ejemplo, el punto de vista interno es el que asume un juez o un policía también podría ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos obviamente no solo están aplicando el derecho, sino que lo aplican con convicción. Saben, ¿cierto?, que hay una norma jurídica que los obliga a actuar de esa determinada forma, ¿vale? Y el punto de vista externo extremo simplemente podría ser adoptado por una persona que ve desde afuera cómo funciona el derecho. Nosotros esto no lo vemos, pero podría ser algo así como un sociólogo, ¿ya? Un sociólogo jurídico que justamente no es ciencia jurídica ni dogmática y que solamente ve cómo actúan, pero no da cuenta de la regla que hay detrás, ¿ya? Igual es medio extraño ese punto de vista externo extremo porque la mayoría da cuenta también de la regla que hay que opera como pauta, ¿ya? Entonces, esos son los tres puntos de vista importantes para dar cuenta de las normas jurídicas. Obviamente tienen relación con el aspecto interno y externo, ¿cierto? Así como paralelos entre uno y otro. Eso. ¿Qué más queda? Esto, ya. Quedan dos cuestiones de la última unidad, que son la distinción entre los distintos tipos de hablantes en los discursos, que esta distinción se construye sobre la base de si el discurso cumple una función prescriptiva o descriptiva, ¿cierto? Tiene relación con lo que veíamos respecto de las funciones del lenguaje y todo eso. Y entonces, los discursos jurídicos que cumplen una función prescriptiva o normativa son de las autoridades normativas, por ejemplo, todos aquellos órganos que dictan normas, de los órganos aplicadores del derecho, que son todos aquellos órganos que aplican normas jurídicas, y de los juristas dogmáticos, que son aquellos que prescriben cómo debe ser el derecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando los profesores de Derecho Procesal Penal se pronuncian sobre los requisitos de la prisión preventiva y dicen, no, mire, es que este requisito en realidad nunca se aplica, por lo tanto deberíamos cambiarlo por uno de tal, 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 eso es dogmático, ¿cierto? Porque prescriben o sugieren o valoran
cómo debería ser el derecho. Y los otros, con mayor razón, las autoridades normativas crean normas, ¿cierto? Y los órganos aplicadores aplican normas. Por eso son todos normativos o prescriptivos. Y el otro grupo es el de los discursos descriptivos, que es el de la ciencia jurídica, que lo que hace básicamente es describir el derecho vigente sin valorarlo, sin decir si es bueno o malo, no. Es como lo que pasa con los manuales, ¿cierto? Normalmente los manuales igual incorporan jurisprudencia o algo así, pero supongamos que fuera un manual que solamente se detiene a parafrasear lo que está en los textos normativos, lo que está en el Código Penal, por ejemplo, sin decir si es bueno, es malo, si hay que mejorarlo o no. Eso es solamente descriptivo. Y por eso yo les decía en clases que normalmente los profesores de las áreas dogmáticas hacen las dos cosas, porque no tiene mucha utilidad hacer solo descripción del derecho, sino además propongo algo para mejorarlo o doy cuenta de un problema y doy algún tipo de, o proporciono algún tipo de recurso para solucionar ese problema, ¿cierto? Entonces, normalmente esto de la práctica, ojo, en la práctica suelen estar vinculadas, pero esto no quiere decir que teóricamente o conceptualmente nosotros podamos distinguir entre lo normativo y lo descriptivo. Y lo reconstructivo es el de los teóricos del derecho, pero eso no entra, que no les voy a torturar con eso. Em, ya, eso, eso es. Y lo último es hard, pero en su versión final, que es justamente esto respecto de los discursos que usan normas jurídicas. ¿Se acuerdan que aquí yo les había dicho que... ay, me faltó algo de la regla de reconocimiento. Ya, termino con esto y vuelvo a la regla de reconocimiento. Yo les había dicho que em, como estamos en esta unidad de los conceptos jurídicos, ¿cierto? Que Hart propone una forma de abordar el análisis de los conceptos jurídicos que es conceptual, porque él dice, por ejemplo, palabras como derecho, norma, derecho subjetivo, responsabilidad, institucionalidad, etcétera, etcétera, son palabras que no tienen una correspondencia en el mundo empírico, porque justamente tiene que ver con esto de la tesis ontológica tradicional, ¿cierto? Son términos que dan cuenta de entidades ideales o abstractas. Entonces, cuando yo digo, yo tengo el derecho subjetivo a tal cosa, estoy refiriendo a una entidad que es ideal abstracta. Los derechos subjetivos no andan caminando por ahí, ¿cierto? Entonces, justamente, Hart, para poner el foco en esto, dice, una forma de analizar estos conceptos es mediante lo que él denomina la elucidación conceptual. Y de estos cuatro elementos que sirven para comprender por qué tenemos que utilizar la elucidación conceptual, el que yo les dije que se preocuparan es el uno, ¿ya? Y lo sigo reiterando, es el uno. Es el del trasfondo o el sistema jurídico. Todas las palabras todas estas palabras normativas, jurídicas, como yo tengo la obligación de hacer tal cosa, esta persona tiene que pagar una indemnización, Juanito se fue a prisión preventiva, el juez prevaricó, todas estas expresiones jurídicas solamente tienen sentido en un determinado contexto, en un trasfondo específico que es justamente el derecho o el sistema jurídico, ¿ya? Si no existiera este trasfondo, no tendría mucho sentido hablar de esta forma, porque obviamente el contexto, esto, de nuevo, Wittgenstein no entra, pero está vinculado con lo que dice el segundo Wittgenstein, los juegos de lenguaje. Esto es como un juego de lenguaje, el sistema jurídico es un juego de lenguaje y las palabras que utilizan los juristas, los jueces, los profesores de derecho, es de acuerdo a un juego de lenguaje determinado, es el juego de lenguaje del derecho, ¿ya? Y únicamente tiene sentido estudiar esas palabras o esos términos en alusión a este trasfondo, ¿vale? Eso es lo importante de este HAT, ¿vale? Ya. Y lo que se me había quedado en el tintero es la regla de reconocimiento. Acá. Regla de reconocimiento. Nosotros sabemos que si yo me quiero preguntar por los fundamentos de un sistema jurídico, o sea, en el fondo, ¿por qué existe una norma jurídica en el ordenamiento jurídico, en el sistema jurídico chileno? O sea, por ejemplo, ¿por qué es válida la norma que dice que está permitido el aborto en tres causales? ¿Por qué es válida? Bueno, porque ha sido dictada
¿cierto? De acuerdo a un procedimiento por autoridad competente. En su momento el Tribunal Constitucional dijo, esto es constitucional, va, ya. La norma pertenece al sistema jurídico. Ok. Pero ¿cómo sé yo que esa norma que le da competencia al Congreso es válida? Porque hay otra norma en el sistema que da esa competencia y así sucesivamente, ¿cierto? Esto es preguntarse por los fundamentos del sistema jurídico. Y sabemos que en el caso de Kelsen hay que suponer una norma hipotética y en el caso de Hart no hay que suponer nada, sino que hay una regla última que es justamente la regla de reconocimiento. Y la regla de reconocimiento es una práctica social, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es una regla social o una regla consuetudinaria, ¿ya? Es una regla que no está expresada, no está como positivizada, no está en ningún texto, pero la conducta de los ciudadanos, de los jueces, de los funcionarios, la conducta que ellos llevan a cabo permite decir, bueno, este sistema jurídico funciona. Y funciona porque en último término, ¿cierto? Hay una regla. ¿Cuál es esta regla? Es una práctica social que Carr dice, proporciona los criterios de identificación del derecho. ¿Qué significa esto? Que nos dice o nos permite saber qué normas son válidas o no en el sistema jurídico, ¿ya? Entonces, la regla de reconocimiento no es la Constitución, pero sí, conforme a la regla de reconocimiento, yo sé que la Constitución chilena es válida, ¿ya? ¿Se ve esa diferencia? Eso es importante. La regla de reconocimiento no es una norma positiva, es una práctica social, conforme a la cual yo sí puedo saber qué otras normas del sistema existen. Si, por ejemplo, en las clases que discutimos sobre la costumbre, si la costumbre es fuente de derecho o no en Chile, bueno, eso yo lo sé porque hay una regla en el Código Civil que lo dice, pero en último término, ¿cierto? Yo voy a saber que esa regla pertenece al sistema jurídico porque hay una práctica generalizada, compartida, en virtud de la cual yo puedo identificar el derecho como válido o las normas jurídicas del sistema como válido, ¿vale? Entonces, esto es importante porque la regla de reconocimiento, ojo acá lo que les voy a decir, la regla de reconocimiento es una entidad factual, porque es una práctica social, ¿ya? Entonces, a diferencia de Hart, o sea, de Kelsen, perdón, que dice que esto es una hipótesis del pensamiento jurídico, es una entidad ideal. Para Hart, no, la regla de reconocimiento es una práctica y por lo tanto una entidad factual, ¿ya? Ojo con eso, ya. Y aquí está eso lo que acabo de explicar. Eso es lo más importante, chicos, para el examen. Preguntas. Preguntas de todo tipo en el sentido de cuánto tiempo es, a qué hora es, ese tipo de cosas. Los que quieran preguntar. Si no, Profe, ¿a qué hora es la prueba? a las 4 de la tarde. Así que el viernes igual van a tener tiempo para estudiar en la mañana. Ya, estamos entonces. Lleguen a la hora el viernes para que podamos partir a tiempo Profe, y tengan el tiempo respectivo para poder responder y eso. ¿Ya? profe, ¿Sí? ¿puedes subir la clase 27? ¿No está? No, no está. ¿Esa es la última? ¿Es la Sí, última clase? sí. Ya. Esa no entra, por si acaso. O sea, la que en el temario dice clase 27, pero en realidad no es la 27, es la 26. Por eso les decía yo que está como desajustado el Ah, número, pero como en el temario está el contenido, guíense por eso, más que el número de la clase. ¿Ya? ya, ya. Ya. Dígame. No sé, no me acuerdo. Es que son varias preguntas, por ejemplo, hay varios ítems, o sea, son tres ítems, pero cada ítem tiene varias preguntas. Pero son 2 horas para responder el examen. O sea que igual hay tiempo. Ya, y si estudian enfocándose en todo lo que yo les dije hoy día, les va a ir súper bien. O sea, deberían sacarse puros 7. Ya, muchachos, que estén muy bien y nos vemos el día viernes. Estudien.
Gracias, Muchas profe, que gracias, esté bien. profe.